Nada. Esperemos un momentico a que entren la mayoría para preguntar las dudas y vamos a ir. Bien, muchachos, dudas con los ejercicios de ayer. Ven, ahora vamos a tratar, si no, entonces tratemos de hacer el 75, que está ahí, que dice que elabore un algoritmo que lea una serie de números y vean que entre paréntesis dice leer hasta que se le indique que no hay más números para ingresar y calcule e imprima su media aritmética. La media aritmética es lo mismo que el promedio, entonces no se asusten porque ahí dice media aritmética, lo que dice es que calcule el promedio de esos números. Entonces traten de hacerse ese. Pero el único inconveniente que tiene es que vea que lo que dice es que tienen que digitar números hasta que el usuario le diga que ya no hay más números, ¿verdad? Entonces tienen que controlar esa pregunta. Entonces traten de hacerlo, a ver. Si tienen alguna duda me preguntan, ¿verdad? Profe, ¿a qué se refiere exactamente con medida aritmética? Media aritmética es el promedio. Es lo mismo que usted que saque el promedio a esos números que lee. Es el mismo concepto. Ok, gracias.
Pero eso es hasta que se indique que no hay más números que ingresar, se le puede poner que digamos que digite cero para terminar el No, algoritmo, no, algo no. así. Vea que ahí le dice que, que hasta que usted le indique. Entonces la máquina lo que le va a hacer es le va a preguntar, ¿quiere más números? ¿Sí o no? En el momento que usted le dice sí, una S o una N, entonces ahí se sale. Ok. Porque el cero puede ser un número válido que esté entre los números que usted va a dar, ¿verdad? Entonces no permite el cero como para que se salga. Profe, ¿Sí? digamos, yo ayer estaba practicando por mi cuenta, ¿verdad? Ejercicios, bueno, que nos hagan a práctica, ¿verdad? Y Ujú. bueno, estaba practicando y cuando estaba asignando de valores a las variables y ya tenía listo el código y todo, y no servía. Entonces me puse a revisar por qué, ¿verdad? Entonces, digamos, no sé si puede ver el chat. Digamos, yo lo asignaba con el signo de igual, ¿verdad? Pero, y no me servía, estaba buscando que por qué, y me di cuenta que uno tenía que usar el de la izquierda. ¿Cuál es la diferencia? El de los, el de la izquierda, ¿a qué se refiere? Al que usa el, El menor que con el guión. el menor igual. Ajá. Vamos a ver. Voy a meterme. Usar este. Ahí ve la pantalla mía. Sí, sí, no, pero no menor igual, sino como El, menor y un guión solito, digamos. Así, digamos, no sé si puede ver el chat de Zoom. pero es que usted lo digitó por aparte. El menor y el igual después. Ajá. Sí, digamos, Eh, porque yo estaba viendo ujú. formas como para Sí, corregir sí, por qué no me está funcionando y me di cuenta que era eso. Ya sí. luego, digamos, lo quité, lo borré, digamos, y volví a poner el igual y ya me funcionó. Entonces, no sé qué pasó, la verdad. Es por el compilador es el propio programa, no es usted, sino el programa en sí. Puede ser que no esté aceptando, antes lo aceptaba, yo no sé ahora qué pasó con las nuevas versiones, generalmente lo que está aceptando es que uno use los de la izquierda, los que ellos ponen. Entonces a veces se queda uno un poco perdido ahí. Yo lo que estaba usando con ustedes ahorita, si es el menor, pongo solo el menor, ¿verdad? Y también puedo usar el pero si es menor o igual o mayor o igual, estoy usando los que ponen aquí a la izquierda o el distinto, porque a veces sí me da errores, pero puede ser por la misma versión del PCIN que estamos usando ahorita. Entonces, Ok, mejor no muchas gracias, profe. mejor no arriesgar. Muchas gracias. Ahora, Profe, ¿puede poner el ejercicio? ok, ahí vamos. En 75.
Profe, ¿Sí? es que, bueno, yo estaba haciendo ya el chunchito, pero yo creo una variable que se llama aritmética y le di valor cero, que es la que va a llevar la medida. Cuando yo la pongo a recopilar los números, le pongo la variable que se ingresó más aritmética, que es donde guarda los datos. Pero me dice que los comandos tienen que ser iguales, o sea que el más no puede ir ahí. El más no puede ir ahí. Sí, porque digámosle, yo lo tengo, aritmética es igual a num1 más aritmética y me dice que no puede ir así. Y está raro. Por decir algo, voy, que usted pone, por decir algo así, Sí, y no me deja. le pone el signo de más ahí. Sí, y me dice, no coinciden los tipos y me pone el más entre paréntesis. Los operandos deben ser del mismo tipo. ¿Y cómo tiene aritmética arriba? Con cero. Sí, Ve a ver si es un cero o una O. no, es un cero. Porque tengo dos variables en cero, que es el contador y aritmética, y los dos están en cero. Ah, así lo tiene. Ujú. Y digamos, el título del algoritmo no será Sí, que es aritmética. se llama aritmética también. No, no le puse título, más bien le puse ejercicio. Ajá, ajá. Le puso tilde a la variable. Bueno, lleva tildes, nada. Eh, pero voy a, compártamelo un tirito. Yo creo que ya está. Voy, profe. Ujú. Ahí está, ya creo. Ajá, ajá. Ah, vea, vea. Es que usted le está preguntando. Vea donde dice el mientras. Vea que el mientras, el num1 es de tipo numérico, ¿verdad? Ujú. Y listo es tipo carácter. ¿Estamos? Entonces, num1, no, usted no lo puede comparar números con letras, con tipos de carácter. Es muy probable que ahí sea el error y no el programa le está dando que hay un error en aritmética, pero no, el error está más bien más arriba, donde dice num1. Exactamente, no puede comparar números con letras. Ah, sí, ya cambié. ¿Lo ve? Es Ujú. ahí, no era en el... Ajá, ajá. Ok, profe, voy a ver Entonces, cómo lo ahí es cambio. donde tiene que corregir eso. Ajá, ajá. Ujú. Está bien. Ya la lección del viernes, ayer la subí a mediación y hoy le subo la del ayer y le subo también la de hoy. Ahora en la tarde se la subo para que tengan todas completas. Está bien, profe, gracias.
Ahí vi un comunicado que creo que mañana mediación va a estar fallando como de 11 a 1 de la tarde, por aquellos, si tienen que hacer algo para que tengan pendiente eso. Bien, ¿cómo van? Ya casi, profe. Ok. Verás que tengo un problema. Sí, ¿cuál es? Me voy a compartir para que vea la pantalla.
Yo creo que ya ahí puede compartir. A ver. Ahí lo ve. Ajá, sí. Es que al momento de hacerlo, cuando, o sea, si ingreso la N, me lo pone como si fuera falso. No me la vale. Vea, ve, no me devuelve otra vez. Ajá. Sálgate de ahí. A ver. Vamos a ver. Se dice que el botón es verdadero. ¿Ya? Suma es igual a 0, contador es igual a 0, mientras el botón es igual a verdadero, a 0. Digite un número, leer el número, suma es suma más el número, contador, contador más 1. Dice, ¿quiere continuar? Sí o no. Leer, cerrar. Cerrar es igual, la pone en mayúscula, ¿verdad? Si cerrar es igual a n, entonces botón es falso. Ajá. Pero cerrar tiene que estar, ese n tiene que estar entre comillas. Porque no, Es eso. n, porque n es un tipo carácter. Ya entiendo, sí. Ahora vamos a ver. Entonces así ya debería servir. Ay, espera. Bueno, no importa. Igual vale. Ah, a ver, ya. Sí. Sí, era eso entonces. Ok, por allá. No, gracias, profe. Bien, ¿cómo van los demás?
Bien, listos. ¿Pudieron terminar? ¿O les falta mucho? ¿O cómo van? Yo sí, bro. Ok. ¿Los demás cómo van? Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Bien. Yo voy a poner el mío para ver si, como les digo, no necesariamente tienen que estar igual a este, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo más de los que de las formas que se pueden hacer. Vean que aquí yo tengo, yo le digo algoritmo media aritmética, tengo una variable que se llama media aritmética, la pongo en 0, cantidad en 0, total en 0. Continuar lo pongo con una S, como continuar de sí, ¿verdad? Entonces yo le digo, mientras continuar sea igual a S, S minúscula, o continuar sea igual a S mayúscula, ¿verdad? Escriba sin saltar, escriba un número. Ven el número, yo le digo total, va a ser el total más el número, cantidad, cantidad más 1. Y le digo que validar sea igual a falso. Entonces, yo aquí, el validar, dice, mientras validar sea igual a falso, hacer, ¿desea continuar, sí o no? Entonces, le voy a continuar nuevamente, le pregunto si es sí o S o N, ¿verdad? Le digo que validar sea verdadero, ¿verdad? Si no, aquí debe digitar solamente S o N. Esto es en el caso de que ustedes pongan una letra que no sea S o N, ¿verdad? Entonces tengo que hacer esto mismo. Entonces, esto, como les digo, esto es solamente para que no digiten otra letra. Entonces, si el caso que digiten que sí, que continuar es igual así,
vienen otra vez, ¿verdad? Van a leer otro número y ahí van a estar, ¿verdad? Vean cómo funciona. Vamos a ver si funciona. Entonces, yo lo voy a correr, ejecutar. Dice, escriba un número, el 12. Digite S o N. Entonces, yo digito una S. Escribo un número, 45. ¿Desea continuar? Sí. Otro número, el 10. Entonces, a mí se me ocurre digitar una E. ¿Ven? Con una E, ¿desea continuar, sí o no? Yo le digito una T. ¿Desea continuar, sí o no? Entonces, yo lo obligo aquí a que digite la S o la N. ¿Ah? Si yo le pongo un 5, un número, va a seguir ahí. Hasta que yo le digite que sí, que quiero continuar. Entonces, ves, dije, escribo un número. Entonces, ahí yo escribo 56. ¿Quiere continuar? No. Entonces, ya me da la media aritmética. Ahí está, de esos números es 30.75. ¿Lo ven? Entonces, igual, vean que este no es para que ustedes lo hayan hecho igual, ¿verdad? Pero es para que tengan una muestra de cómo se puede hacer de esa forma. Entonces, vean que al inicio todo esto es igual. Media aritmética, cantidad, total. Continuar es igual a S. O hay unos compañeros que le pusieron continuar es igual a verdadero. Y está bien, funciona, ¿verdad? Entonces, entonces yo le pregunto, mientras continuar sea S o continuar sea S mayúscula o S minúscula. Bien, hay otro compañero que, bueno, no sé si es el mismo, pero le puso, convirtió la letra en continuar en mayúscula, ¿verdad? Entonces ahí está bien. Entonces todas las letras la letra que leía, si fuera mayúscula o minúscula, la convertía a mayúscula. Entonces, y aquí la diferencia entre él y el mío es que yo le pongo continuar es igual a S o continuar a S mayúscula. Él hacía un renglón más aquí, solo que la convertía en verdadero, en mayúscula, perdón. Entonces hacía solo una pregunta. Pero funcionan de las dos formas, ¿verdad? Entonces aquí, supongamos, sabemos, vea que el programa entra, continuar es igual a, así, ¿verdad? Es igual a ese, sí. Entonces, le escribo un número. En el momento que leen el número, yo se lo sumo a total y le pongo cantidad más 1, porque ingresó un número más, ¿verdad? Yo pongo validar en falso. Yo le pregunto, ¿validar es igual a falso? Esto con el fin de ver si, yo le pregunto, ¿desea continuar? ¿Verdad? Ahí es donde le pregunto, ¿desea continuar? ¿Sí o no? ¿Lee continuar? Entonces le pregunto, si continuar es igual a S, o S en minúscula, o N mayúscula, entonces validar es verdadero. ¿Verdad? Si no, ¿verdad? Si no digitó ninguna de estas, entonces yo lo mando a que digite otra vez. Esto es por si en vez de una N o una S, me digitaron cualquier otra letra o cualquier carácter. Entonces yo los obligo a que digiten una S o una N nada más. Entonces, esta partecita de aquí, esto de aquí a mí, me sirve para que me diga que digite solo la letra, la S mayúscula o minúscula y la N mayúscula o minúscula, ¿verdad? Entonces, a eso me funciona, ¿verdad? Entonces, validar es verdadero aquí. Si no digita una letra y sigue. Ve aquí, como aquí no digita nada, validar sigue siendo falso, ¿verdad? Porque uno no digitó nada. Entonces se viene otra vez aquí. Por eso es que se devuelve y vuelve a preguntar, ¿verdad? Si no digitan una S o una N,
validar sigue siendo falsa, ¿verdad? Y va a estar ahí hasta que uno le digite una letra y ya esa letra se sale y viene y la compara con esta, con continuar, ¿verdad? Y depende de lo que le diga continuar, ¿verdad? Cuando usted lee continuar aquí, si es una S o una N, entonces ya sigue o no. Una vez que ya le digitan que no, ¿verdad? Se salen de este mientras y hace la media aritmética, es el total entre la cantidad de números que escribieron. Entonces, uno pone la media aritmética aquí, es de esos números, entonces, el cálculo que obtuvo aquí, media aritmética. ¿Alguna duda? Como les digo, no necesariamente tiene que estar así como está este. Puede variar, ¿verdad? Y están buenos. ¿Alguna duda? Profe, no entendí lo del, lo del cuando el validar es falso y verdadero. Vea, aquí el programa suyo está funcionando. El que usted hizo. ¿Ah? Pero, ¿cómo, profe? El que usted hizo está corriendo. No puede hacerlo, ¿verdad, profe? Funciona. Ok. ¿Alguno tiene algún programa hecho que está funcionando? No entendí la pregunta, ¿cómo fue? Es que me están preguntando que para qué yo uso el validar aquí. Ah, de ahí, el mío está funcionando bien. Pero cuando usted, ¿cómo le preguntas? ¿Quiere continuar, bueno, sí o no? Sí, digamos, voy a meterle esa parte del validado del sí No, o no. pero déjemelo así y compártamelo un tirito para que los Ok. compañeros lo vean. ¿Comparto pantalla Sí, o se lo paso? No, compártalo, el programita usted. Y lo corremos del suyo para no. Ahí lo están viendo. Perfecto. Ahora, córralo usted. Sería acá. Córralo bien, métale unos 2 números, 3 números. El 12. Sí. Sí, está bien, está bien. Ya. Ajá, ya, dígale que no. Perfecto. Vean que el de él corre. Y ahí está perfectamente bien, ¿verdad? Lo que hace es suma, pregunta si desea continuar sí o no, y el programa sigue corriendo, ¿verdad? Le dice que sí o le dice que no. Entonces ya cuando le dice que no, perfectamente se sale y le da el promedio. Ahora córralo de nuevo, me da el favor. Sí, ¿cuál es? Póngale unos 3 números. Ahí, era. Nada tiene. Sorry. Ajá, Sí. tranquilo. Ahí, que sí. Que sí. Sí. Que sí. ¿Y qué le pongo? Ahora póngale una T. Así ahí me va a sacar porque aún no le he validado el no. Ajá. Ven, a eso voy. No es que esté malo. Pero vean que a él la máquina le recibe cualquier letra. Le recibe una T, una F, una Q, lo que quiera. En el caso mío, yo lo obligo a que reciba una S o una N nada más. ¿Lo ven? Que nos cuesta detectar, pero si usted pone Entonces, lo mío es S o N. No, yo no lo dejo que me escriban otra cosa. En el caso de él está permitiendo que reciba cualquier cosa, ¿verdad? Que cualquier otra letra. Entonces, en el caso del mío, eso es lo que lo hago. O es sí, o es una S, o es una N. Esa es la diferencia, nada más. Ajá. Gracias.
Entonces, para yo poner el mío y... Ahora vamos a... Ven, el caso mío, yo por eso pongo validar aquí. Validar es falso. Mientras validar sea falso, ¿qué lo pongo? ¿Verdad? Esta es la parte nueva que yo hago. Yo le digo, validar es igual a falso. Mientras validar sea igual a falso, yo pregunto, ¿desea continuar sí o no? Leo continuar. Entonces, continuar puede ser una S mayúscula, una S minúscula, una N mayúscula o una N minúscula. Si es cualquiera de esas, yo le digo que validar es verdadero. Si no, que se quede ahí leyendo. Entonces, yo lo obligo al usuario que no se puede salir hasta que no digite una S o una N. ¿Estamos? Para eso me sirve esto. Cada vez que escribe cualquier otra letra, yo le pongo un mensaje. Debe digitar solamente S o N. Entonces, ustedes han visto que uno es, digámoslo así, es bastante cabrón, ¿verdad? Cuando a uno le dicen, no haga eso, uno lo hace para ver qué pasa, ¿verdad? A ustedes le dicen, no toque ese botón, y se quedan con la espinita, y en algún momento hago ras al botón, ¿verdad? Y entonces, en programación, en los programas, es muy parecido. A la gente, la gente trata de ver cómo le bota un programa a uno, ¿verdad? Entonces, le dicen, no, a este maje le voy a botar este programa, ¿verdad? Entonces le meten cualquier otra cosa que uno les dice que no. Entonces uno les dice, no, entonces los voy a parar. Tantas veces que me quieran joder, los pongo a digitar S o N, ¿verdad? Y ellos no me van a botar el programa. Y pueden quedarse todo el día ahí pegados, dándole otro tipo de letra, que de ahí el programa no se mueve, ¿verdad? No me lo botan. Entonces, eso es lo que trato yo de hacer aquí. Como les digo, la gente es muy dada a hacer lo que no tienen que hacer. Por más que uno les diga, siempre tratan de hacerlo, ¿verdad? Unos sí hacen caso, otros no. Otros tratan de ver de probar, meramente por probar. Ah, ¿qué pasa si digito otra letra? Voy a ver qué pasa. Y le digitan otra letra, ¿verdad? Eso es lo que estoy controlando ahí. Bien, ¿alguna duda? Por eso es que yo le pongo validar para falso. Profe, ¿Sí? y digamos, este programa no lo puede correr como paso a paso Sí, para, claro. para ver el recorrido. Ajá. Entonces, paso a paso. Hay que continuar, es verdadero. Escribo un número, lo voy a poner el 12. Leer continuar. ¿Sí o no? Vea que le voy a poner una T. Le voy a poner otra que no vea. Una T. Ve, dice, si no, se pasó. Ve, se devuelve. Le voy a poner una J. Se devuelve. ¿Lo ven? Ahí va a estar hasta que yo le digite una S. ¿Ve? ¿Lo ven dónde se devolvió? ¿Ve? Ahora le da el número. 15. ¿Va? Le da a continuar. Le digo una S otra vez, que sí. ¿Ah?
se vuelve otra vez a leer otro número. De un número, 45. Lee una letra, le va a poner una Q. ¿Lo ve? Se queda otra vez leyendo, porque no le dijiste una U. Me vuelve a decir, hasta que le dijiste una S o una N, una S. Ve que le ponen verdadero, le sale y vuelve a leer el número. Leer el número. 79. Desea continuar, ahora sí le va a poner una N, que no. Validar es verdadero. Se sale. Continuar le puse que no. Ya viene a hacer el cálculo. Imprime y se termina. ¿Lo ven? ¿Dudas? Profe, ¿qué pasa si digamos, la variable validar la pone en verdadero? ¿Qué pasa? Nunca me va a funcionar porque es verdadero. Profe, ya Porque, hice el validado, pero lo hice diferente, sin utilizar la variable validar. sí, no necesariamente tiene que ser igual. Nada más puse un condicional. Sí. Y le funciona. Mientras le funcione, está bien. Ahora, pero lo metió entre un ciclo. Sí, lo hice en un ciclo hasta. Ajá. Bien, ¿dudas? Profe, ¿cuándo usted sube esta clase al canal? Ahora más tarde. Ah, ok. Es que a mí se me ha estado, bueno, tengo dificultades con el internet hoy, bastantes. Ah, Se me está saliendo a cada rato de la clase. sí, no, ahora se la subo. Ah, ok. Además, cuando termino, Em, la empiezo solo que cuando sube al canal, se dura mucho. Depende supongamos, la de ayer, cuando son 4 horas seguidas, dura bastante en subir. Dura como una ah, ok. hora. No, no, está bien, profe. Pero sí, Es ya hoy la subo. verlo, es que de verdad se me estaba pegando mucho el internet. Ajá, sí, no hay problema, ahora yo la subo. ¿Qué más? ¿Dudas? Ahí, cuando ustedes cuando ven el canal, ustedes ven bien en los programas, ¿verdad? Que yo hago. Como duro tamaño rato, los ven bien y los pueden analizar bien, ¿verdad? No tienen ningún problema. No, nada más a veces que el video queda medio pesado, hay que esperar un poquito que cargue. Sí, es que es como, eso es lo que le digo yo, a veces duro mucho en subirlo. Cuando es muchas horas o así, queda pesado. Sí, tienes razón. Pero sí, se ven los programas y todo, la lógica mía, que es lo que yo les hago y todo. Sí, Ok, profe. perfecto. Bien, ¿qué otra duda? Bien, si ustedes ven en este algoritmo, ya yo les metí algo nuevo a medias, ¿verdad? Vean que ya yo estoy usando un ciclo y dentro de este ciclo, ¿qué les estoy usando? Otro ciclo. ¿Lo ven? Vean este ciclo. Aquí. Pero dentro de este ciclo, ya les metí otro. Entonces, a esto se le llama ciclos anidados
un ciclo dentro de otro ciclo, ¿verdad? Entonces, aquí hace primero, la viene, hace el grande, y aquí este lo hace tantas veces hasta que salga de este ciclo, vuelve a este otro, y ahí va a estar, ¿verdad? Hace todo este ciclo, cuando sale, sigue con el más grande, y ahí va a estar. Es muy parecido a cuando uno trabaja en matemática con paréntesis. Entonces, hace primero los paréntesis de adentro, cuando terminan los de adentro, siguen con los de afuera. Aquí ejecutan todos los de adentro, cuando terminan sigue con el de afuera. Pero puede ser, de hecho, muchas veces, cuando salen el de afuera, tienen que empezar otra vez con el de adentro. Y ahí van a estar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que llamamos ciclos anidados. Entonces, es un ciclo entre otro ciclo. Es como cuando vimos los if anidados. Hicimos un if y dentro de ese if hicimos varios if. A esos if eran los anidados. Aquí es igual, los ciclos anidados. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, entonces vamos a tratar de hacer traten de hacer el 78. El que dice el Cerro Chirripón, ese es el más alto de Costa Rica. Además es un parque nacional. Dice, durante 15 días en las noches un científico midió las temperaturas. Una temperatura por noche, ¿verdad? Elaboró un algoritmo que le ayuda al científico a determinar cuál fue la temperatura más baja y la más alta registrada durante esos 15 días. Además, debe indicar en cuántas noches la temperatura fue menor a cero y en cuántas noches la temperatura fue mayor o igual a cero. Entonces, decir, dentro de esos 15 días, cuál fue la temperatura más baja y cuál fue la más alta. Y en cuántas noches la temperatura fue para abajo de 0 grados, ¿verdad? Fue menor a 0 grados. Y en cuántas noches fue mayor o igual a 0 grados. Traten de hacerse ese, a ver.
Si tienen dudas, me consultan, ¿verdad?
¿Cómo van? ¿Lo van haciendo o no saben cómo hacerlo? Pero sinceramente yo no sé. Yo Ok, tampoco, profe. no sé. Yo sí lo Ajá. estoy haciendo, pero es un proceso largo, entonces estoy pensándolo bastante. Ok, perfecto. Pero lo que yo no sé hacer es cómo decir cuál es el más alto y el más bajo. Ajá. Ok. Bueno, va a dar unos 4 minutos más a ver que vayan pensando y ya dentro de 4 minutos lo empiezo yo. ¿Está bien? Traten de pensar ahí, a ver qué pueden hacer. Para darle chance a los que están haciéndolo y que lo continúen un poco más.
Bien. Vean los trucos de aquí, de esto. Entonces, ahí lo que nos pedían era decir las temperaturas que fueron menores a 0, las temperaturas que fueron mayores a 0, ¿verdad? Y entonces yo a esas las inicio en 0 porque no sé cuántas son, ¿verdad? Entonces, las pongo en 0 y en 0. Aquí limpio la pantalla para que si hay alguna otra cosa ahí. Entonces, escribir, sin saltar, escribir la temperatura de la primera noche, ¿verdad? Leer la temperatura. Y días, yo sé que es el primer día, ¿verdad? Entonces, si temperatura es menor a 0, pongo total menores a 0, lo pongo en 1. Si no, totales mayores a 0, lo pongo en 1, ¿verdad? Y la temperatura más alta es esa temperatura y la más baja es esa temperatura, ¿verdad? En el primer día, cuando entro el primer día, de ahí, como es solo 1, a usted le preguntan, ¿cuál es la más alta? De ahí, la que leyeron. ¿Cuál es la más baja? Esa. Entonces, si a usted tiene, en este caso, por decir algo, ustedes le preguntan, ustedes compran un número para jugar, le preguntan, de los números que compró, ¿cuál es el más grande? ¿O cuál es el mayor? De si compró 1, ese es el mayor, ¿verdad? El número. Y si le preguntan, ¿cuál es el menor? De ahí ese es el mismo número. Entonces juega los dos papeles, es el más grande y es el más pequeño, ¿verdad? Porque es solo un número, ¿verdad? Entonces, con eso juego yo aquí. El más alto es la primera temperatura y la más baja es la primera temperatura, ¿verdad? Entonces, y si es menor que 0, pongo totales menores a 0, voy a hacer el 1, y si no, los mayores a 0 es 1, ¿verdad? Estamos. Días lo pongo en 1 porque ya leí la primera, ¿verdad? Entonces, ahora yo pregunto, días es menor que 15. En un inicio sí es menor que 15 porque fue la primera. Entonces, días más 1. Entonces, escriba la temperatura de segundo día, leo temperatura. Ahora sí, si temperatura es menor que 0, pongo temperaturas menores a 0, temperatura de 0 más 1. Si no, temperaturas es mayores a 0, temperaturas mayores a 0 más 1, ¿verdad? ¿Veis? Si no es menor a 0, quiere decir que es mayor o igual a 0. Entonces, una de esas la sumo, ¿verdad? Entonces, ahí voy teniendo cuántas tengo mayores a 0 y cuántas menores a 0. Ahora aquí es donde viene y pregunto. Temperatura es menor que más baja. Si es más pequeña que la más baja, entonces la más baja va a ser esa temperatura, la que usted leyó, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Si no, ¿verdad? O pregunto, si temperatura es mayor que la más alta, entonces la más alta va a ser esa nueva temperatura que ustedes leyeron. ¿Lo ven? Entonces, aquí es donde está el juego. Aquí. Pregunto, como yo leí a la primera temperatura que leí, le puse más baja. Entonces, ya cuando vienen las otras temperaturas, las comparo. Pregunto, temperatura, la que estoy leyendo, ¿es más pequeña que más baja? Si es más pequeña, quiere decir que es menor a ella, ¿verdad? Entonces, la más baja va a ser esa nueva. Si no, va a ser la más alta. Si no, pregunto con la más alta. Si esa es mayor que la más alta, entonces la más alta va a ser esa nueva. ¿Estamos? ¿Dudas con esto? Todo claro. ¿Los demás? Sí, profe, todo claro. Ok. Vean cómo funciona esto. Voy a hacer una... Voy a hacer una prueba de escritorio para que para practicar con eso también, ¿verdad? Entonces,
Tengo. Totales menores que 0. Cero. Temperatura. ¿Y tenía más? Entonces, temperatura menores a 0 la pongo en 0. La pongo en 0. Temperaturas mayores a 0. La pongo a 0. Leo. Limpiar pantalla. Escribo una temperatura. Leo temperatura. Entonces, aquí leo 3 grados, por decir algo. Entonces me dice días. Lo pongo en 1. ¿no? Ahora, pregunto, ¿temperatura es menor a 0? 3, ¿es menor a 0? No. Entonces se viene aquí. Como me dice que no, temperatura mayores a 0, póngale 1. Temperatura mayores a 0. Ya no vale 0, sino vale 1. Más alta. Más alta. Más baja. La más alta, le pongo temperatura. ¿Cuánto vale temperatura? 3. Entonces, temperatura 3. Más baja, le pongo temperatura. ¿Cuánto vale temperatura? 3. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué pasa. Días es menor que 15. Días. 1 es menor que 15, sí. Hago días, días más 1. Entonces pongo el días en 2. Leo una temperatura. Leo una temperatura. Digo, la temperatura vale ahora menos 4 grados. Menos 4, ¿verdad? Dice, leo una temperatura es menor que 0. Sí, menos 4 es menor que 0, sí. Totales menores a 0, totales menores a 0 más 1. Menores a 0, 0. Ya me llegó una, le sumo 1, la pongo en 1. ¿Ya? Ahora pregunto, temperatura, ¿es menor que más baja? Temperatura, menos 4. ¿Es menor que más baja? Menos, véalo aquí, ¿cuánto vale más baja? 3. Menos 4, ¿es menor que 3? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pongo? ¿Temperatura es menor que más baja? Sí. Entonces, ¿qué hago? Más baja, póngale lo que tiene temperatura. A más baja, le pongo lo que tiene temperatura. ¿Cuánto tiene temperatura? Menos 4. Entonces, más baja ahora vale menos 4. Temperatura, menos 4. ¿Es más grande que más alta? Más alta vale 3. ¿Menos 4 es mayor que 3? No. Voy por el fin del mientras. Vengo. Días. Días, 2. ¿Es menor que 15? Sí, me meto. Días, días más 1. Día 3. Entonces, leo una temperatura. Vamos, leo aquí 5 grados. Leo la temperatura. ¿Temperatura es menor que 0? No. Temperatura. Si no, ¿qué hace? Temperatura es mayor que a 0. ¿Verdad? Entonces, temperatura mayor a 0, temperatura mayor a 0 más 1.
Entonces, temperaturas mayores a 0, le sumo 1. Entonces ya tengo 2. Pregunto, ya me salgo aquí, temperaturas, la temperatura, 5. ¿Es menor que más baja? 5. ¿Es más pequeña que -4? No. Entonces sigo. Temperatura, ¿es más grande que más alta? 5. ¿Es mayor que 3? Sí. Entonces, más alta, a más alta póngale temperatura. Como temperatura vale 5, a más alta le pongo el valor de 5. 5. Se viene otra vez. Días es menor que 15. Días apenas llevo 3. Sí, es menor que 15. Póngale días más 1, 4. Leo temperatura. Temperatura, digamos que vale -8. Un tirito. Saúl, un toquecito, ahora lo llamo porque estoy en lecciones. Fuera ya, ok. Estamos en -8, ¿verdad? Temperaturas. Esta la sumé, no. De total temperaturas. Leo temperatura -8. Temperaturas es menores que 0. Temperaturas menores a 0 más 1. Ya le puse 2. Ahora pregunto, temperatura. ¿Es más pequeña que más baja? -8. ¿Es más pequeña que -4? Sí. Entonces, ¿qué pongo? A más baja le pongo lo que tiene temperatura. Entonces, más baja le pongo lo que tiene temperatura. Temperatura tiene -8. Ahí voy. Temperatura, -8. ¿Es más grande que más alta? No, no hago nada. Me vengo. Viene una temperatura aquí. Días, llevo 4. ¿Es menor que 15? Sí. Vamos que la temperatura vale 0. Leo temperatura 0. ¿Temperatura es menor a 0? No, porque es igual. Entonces, total de mayores a 0 más 1. Mayores a 0, le pongo una más, 3, digamos. Profe, puso el 0 en 10. Gracias. Este 0 viene para acá. Este 0 viene para acá. Gracias. Entonces ya sumé. Ahora pregunto, temperaturas. 0. ¿Es más pequeña que más baja? 0. ¿Es más pequeña que más baja? No, no hago nada. Pregunto, temperaturas. 0. ¿Es mayor que la más alta? No, no hago nada. Me vuelvo a ir a otra temperatura. Bien, ahí sigo, ¿verdad? Suponga que ya llegué a 15. Ese es el proceso de llegar a las 15. Entonces viene la máquina aquí y termino mientras. Dice, la temperatura más baja es la más baja. En este caso, la más baja es -8. La cantidad de noches de la temperatura. La cantidad de noches. Véalo aquí. Vamos a subir esto un poquito. Dice, la cantidad de noches que la temperatura fue menores a 0 es. Entonces, menores a 0 es esta. La cantidad de noches que la temperatura fue la más alta. Entonces, imprime la más alta, 5 grados. La cantidad de noches de que la temperatura fue superior a 0 es. Entonces, aquí ponemos 3, por decir algo, que eso fue lo que nos dio. Y ahí termino. Bien, eso que estoy haciendo aquí es la prueba de escritorio. Paso a paso, vea que yo voy paso a paso preguntando y voy poniendo los valores que va tomando cada variable. Y ahí me doy cuenta que el programa me está funcionando. ¿Lo ven? Voy a callar esto porque viene un escándalo. Tirito.
¿Dudas? Profe, ¿puedo ver la parte de arriba, la del primer día? Ok, ok. Vamos a cambiarle esto un poco. Todo bien, gracias. Bien, sí. Por hoy quedaríamos aquí, ¿verdad? Si no tienen dudas y los que están copiando se pueden quedar, yo no lo puedo dejar ahí un rato más, ¿verdad? Y si no tienen dudas, entonces para que se vayan a tomar algo, porque a las 10 entran al otro curso. Entonces, para que se tomen algo tranquilos. Y Está acuérdense, bien, profe, gracias. el jueves yo tengo consultas por si tienen dudas, ¿verdad? Ahí les pongo el link por si se quieren conectar, ¿verdad? Con alguna duda. A las 12, profe. Perdón, A las 12 jueves es. a las 2, sí, sí. Ok. Perfecto. Gracias, profe. Pura vida. Que la pasen bien. Bueno, profe, chao. Bueno, hasta luego. Bueno, profe, Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Mucho gusto. Hasta Hasta luego. luego, profe, gracias. Hasta luego.